Como dijimos, el tag number es la identificación del elemento funcional, en este caso, por ejemplo, de un sensor, y el tag number se compone de estas partes, ¿cierto? El prefijo, que es opcional, el identificador de función, el número de lazo y un sufijo en el caso de que se instalen, por ejemplo, dos elementos que realicen la misma, la misma función. ¿Ya? Respecto de los lazos, ¿cierto? ¿Se acuerdan el lazo de la unión de dos o más elementos para realizar funciones en conjunto de monitoreo o control? Respecto de los lazos, vamos a encontrar que los lazos se pueden, entre comillas, numerar o etiquetar de dos formas distintas, lo que son los lazos cuando los vayamos implementando. En este caso tenemos una numeración que se denomina serial, en que si se fijan los números son 1, 2, 3, sucesivamente, sin importar la variable, porque aquí las variables van cambiando. En este caso la variable era F, que es flujo, en este caso era P, que es presión, y acá T, que es temperatura. Lo que la variable puede cambiar y se podría repetir inclusive. Lo que no se puede repetir son los números, la numeración es única. ¿Ya? En el segundo formato de etiquetado o numeración de lazos, se usa lo que se llama eh, un- una numeración paralela, que lo que permite esta numeración paralela es justamente, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Hay tres lazos que llevan el mismo número. Se fijan, estos tres lazos o estos tres instrumentos pertenecen al lazo 01, pero la diferencia está en que este 01 corresponde a flujo, este 01 corresponde a presión y este 01 corresponde a temperatura. Entonces, en la numeración, en el primero, que es la serial, no pueden haber dos número 1, no pueden haber dos número 2. ¿Por qué? Porque la numeración es única y lo que va modificándose es la variable. Acá sí, acá podríamos tener varios número 1, donde en este caso uno es flujo, el otro es presión, el otro es temperatura, el otro podría ser nivel, etcétera. Y después podría haber un F02 y así sucesivamente. ¿Cuál se utiliza? Bueno, eso va a depender de lo que se haya implementado en un proyecto, pero en realidad cualquiera de las dos formas de implementación están permitidas por la normativa ISA. ¿Ya? Así que se pueden usar cualquiera de los dos indistintamente. Entonces, las letras, ¿cómo eh, se interpretan? Como dice acá, la normativa dice que cualquier elemento, lo menos que va a tener van a ser, por ejemplo, dos letras, donde la primera letra corresponde a la variable que estamos controlando o midiendo, y la segunda va a ser una función. En este caso la función es, ¿cierto? Transmisor. Podría ser indicador, podrían ser varias más que varias funciones disponibles. ¿Ya? Esta tiene que ir sí o sí. Y la variable también va a quedar en todos los elementos que correspondan a ese lazo. ¿Ya? Por ejemplo, en un lazo de flujo, todas las variables tienen que ser de flujo. Van a ser distintas funciones. Una será el sensor, otro será el transmisor, el controlador, así sucesivamente. Pero si es un lazo de flujo y todas van a llevar el mismo número. Si este fuera FT01, todos esos elementos van a permanecer al lazo 01.
y la función de cada uno de ellos es la que en este caso iría cambiando. Y en esta tabla hay un mega resumen, ¿ya? Está todo está todo el abecedario, y la idea es que nosotros acá podamos ir interpretando cómo se lee esto. Entonces, aquí tenemos lo que corresponde a las primeras letras, digamos, hasta aquí, y las letras sucesivas. Entonces, por ejemplo, la letra A. La letra A se usa como, estas son variables, ¿ya? Básicamente, lo que tenemos acá es una variable que se usa para medir, ¿ya? Y esta es la que estamos midiendo o controlando. Entonces, si tenemos una A, es un analizador, ¿ya? ¿Qué es lo que es un analizador? Es un equipo que toma una muestra, un instrumento más complejo, digamos, que toma una muestra, esa muestra la procesa internamente y genera un resultado. Por ejemplo, hay analizadores que se usan en los transformadores. Toman una muestra del gas, o en este caso del aceite dieléctrico, ¿ya? El aceite aislante de un transformador de potencia, lo procesan, generan gases, y esos gases después sacan resultados de cantidad de gases presentes en el aceite, y con eso se puede hacer diagnóstico. Ese es un analizador. ¿Mm? Pero podría ser una AT, donde la T es transmisor, ya la vimos recién. Entonces, este sería un instrumento que podría estar dibujado de esta forma, que sería un analizador, habría que ver qué variable analiza, y un transmisor. Por lo tanto, haría la medición y terminaría enviando una señal, porque eso es lo que hace el transmisor. Pero podría ser un cambio de la letra, un T y A. Ahora la A no es la primera letra. Si la A no es la primera letra, ¿qué corresponde que sea? Una alarma, ¿ya? Y aquí en esta, la T como segunda letra es transmisor, pero la T como primera letra es temperatura. Entonces, en este caso, eh, al cambiar el orden, ahora es una alarma por temperatura. ¿Se fijan? Entonces, por eso hay que ver la posición de la letra. Por un lado, nos dice la información, si es primera, segunda, tercera, pueden haber más letras. Lo otro es mirar el lazo para ver efectivamente qué función está realizando dentro del lazo, ya para tener aún más claridad. Por ejemplo, ya, la letra B ahora. La letra B se usa en quemadores, en burner o en combustion. El sistema de quemadores de combustión como primera letra. Y en letras sucesivas, aquí dice lo que es user choice. En la norma completa, en el 5 hay como opciones. User choice significa que en la planta pueden dejar esta letra libre y la podrían usar para múltiples cosas. Y ese índice 5 dentro de la norma, que no está aquí completamente en esta punta, indica cuáles son los usos más comunes. Pero en estricto rigor es libre, o sea, usted la podría usar en cualquier elemento. La letra C, como letra de variable, se fija de nuevo, dice user choice, no está definida. Pero como segunda letra sí se usa mucho, de hecho esta es una de las que más se usa. Generalmente en todo lazo vamos a encontrar, en el mismo lazo arriba, por ejemplo, si fuera un TA, en alguna parte podríamos encontrar un TC. ¿Quién me ayuda? ¿Qué sería un TC? Controlador de Controlador de temperatura. temperatura. Claro, o sea, tendríamos el sensor de temperatura. Si usted fuera un lacito, deberíamos tener en algún lado el calor, ¿cierto? Vamos a poner ahí, por ejemplo, podría ser un
el sensor, lo adelanto aquí, sensor o elemento primario, no usa la letra S, usa la letra E. Entonces, por ejemplo, sería un TE. Y el TE sería el sensor de temperatura. Ese podría ir asociado a un TT. ¿Qué sería ese? Transmisor de temperatura. Un transmisor de temperatura, perfecto. Y después a un controlador de temperatura. Y este podría ir al elemento final de control, que podría ser un motor, una válvula o algo que ya aquí todavía tenemos señal. Aquí estamos midiendo, generando una señal. Esa señal acá se normaliza y el transmisor la envía en una señal normalizada al PLC o al controlador, y el controlador genera otra señal que va a la parte de energía. Energía térmica, mecánica, hidráulica, eléctrica, y aquí básicamente modificamos. ¿Para qué? Para que después se cierre el lazo y veamos en el sensor la modificación de temperatura. Fijan, entonces en este caso, en este lacito tenemos un TE, un TT y un TC. Entonces, en todo lazo es altamente probable que encontremos un controlador, a menos que sea un lazo a donde solamente se realice monitoreo. También hay lazos de control que lo que hacen es medir nomás. Entonces, básicamente el valor que se está registrando se indica en un display o en una pantalla, o se puede guardar en una memoria, lo que es la función de recorder. Y la otra función que vamos a usar con la letra C es en los contactos, close. Por ejemplo, el contacto o la condición cerrado también se va a ver bastante, por ejemplo, la válvula ante una falla open o ante una falla close, ante una falla cierra. Como variable, por ejemplo, la letra C, yo la he visto en minería que la usan para medir la conductividad. ¿Ya? Usan la C como está libre, tú podrías dejar, la C la voy a usar para medir conductividad, y en función de la conductividad durante los distintos procesos de las plantas de extracción y concentración y fundición, van viendo la conductividad y con eso pueden tener una idea de la cantidad de cobre, del porcentaje de cobre, lo que se llama la ley, que va mejorando proceso a proceso, van separando y va aumentando, no sé, desde que se extrae, que es 0,7%, hasta que se refina, que es 99,99%. Eso se puede ir midiendo como es cobre, una buena medida en la conductividad. Pero en otra empresa la C la podrían usar para otro proceso. ¿Ya? Letra D. La letra D está disponible. ¿Ya? Está, y de nuevo, en su proceso, en una empresa la podrían usar para algún término en particular. A donde se usa bastante la letra D también es en unos instrumentos que son para medir diferencias. ¿Ya? Y instrumentos que mide diferencias que tienen dos valores, un valor máximo, mínimo, un valor alto, bajo, y el instrumento calcula una diferencia. Y esos son instrumentos que trabajan por diferencial. O en funciones de control también, cuando hay para medir como desviación. La letra E, si se fijan acá, ya vimos que era un sensor, pero la letra E se usa para voltaje. ¿Ya? ¿Por qué no se usa la letra B para voltaje? Porque está, del punto de vista de las variables, está en uso. ¿Ya? Me equivoqué de botón. Y la letra B está en el uso de lo que son sistemas de vibración, análisis mecánico. La letra F se utiliza para lo que es medición de flujo o caudal, donde hay mediciones que se llaman de flujo o radio de flujo, el flow rate, litros por minuto, litros por segundo, etcétera. ¿Ya? La letra G, disponible de nuevo para definición por el usuario, pero se usa en algunos elementos como class o un viewing device, lo que significa eso, que en algunos dispositivos yo voy a tener una mirilla, un espacio, un vidrio o un acrílico
o un elemento de alta temperatura pero transparente, que yo voy a poder ver qué está pasando dentro. Por ejemplo, en un horno yo voy a tener un view in the base, ¿ya? Y que yo voy a poder ver ahí si adentro del horno está produciendo ese proceso de combustión, de tal forma que el operador, mirando a través de eso, puede determinar si está funcionando el horno o en un estanque. Podría tener yo una mirilla en la parte superior e inferior para un estanque de acero, por ejemplo, y un medidor reflex, una pequeña ventanita donde yo puedo ver el nivel del líquido en algunos puntos. ¿Ya? También se usa bastante. La letra H corresponde a control hand, mano. Entonces todo lo que sea de operación manual sería hand. Por ejemplo, los interruptores son HS, hand, la H de hand, de mano, y la S de switch, de interruptor. Y la H también se usa mucho, mucho para indicar la condición high, o sea, la condición alto. En las variables es muy común ocupar o utilizar la condición alto, medio y bajo. Entonces usted podría tener un nivel alto, medio, bajo, una temperatura alta, para dar algún punto de referencia de alguna variable. Entonces eso también es muy común, por lo que va a ser muy común que usemos la letra H. Letra I se utiliza para lo que es corriente, no tanto, pero sí se usa mucho en lo que son indicadores. ¿Ya? Cualquier indicador va a llevar una letra I. Potencia, no se usa la P está para presión, entonces para potencia, power, usamos la J, que viene desde el joule. Joule segundo son los watts, ¿cierto? Y también se puede usar como letra segunda o sucesiva para lo que son escaneos. ¿Mm? Así que aquí me detengo un poco y recibo consultas. Consultas por parte de la audiencia. ¿Se reciben consultas? Profe, en la F creo que no mencionó en la columna 2 donde dice ratio, Claro, litro, el así. flow rate, claro, es como radio se usa, por ejemplo, litros partido por segundo, metros cúbicos partido por hora. Entonces, como radio es como razón, cuando yo digo es función de un parámetro en función de otro. Entonces, el flujo generalmente se mide en este tipo, podría ser tonelada hora, ¿ya? Pero es Ah, más ya. común en tuberías que midamos litros segundo, litros minuto, metros cúbicos, lo vamos a usar en gases volumétricamente, el metro cúbico, y también podría ser en líquido. A eso se refiere con el rate, con con el radio. Si se fijan, no está tan fácil, pero tampoco es necesario conocerlo perfectamente, porque esto ustedes cuando tengan que enfrentarse a un proceso industrial se lo van a ir aprendiendo porque es el proceso donde ustedes van a trabajar, entonces van a ver los instrumentos, van a tener refuerzo visual, refuerzo eléctrico y por lo tanto cuando lean los planos no va a ser algo tan complicado. Ya, pasamos a la siguiente lámina. Me quedaron ahí un par de cosas. Borrar, 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 goma. Oh, no sé por qué no borrar. Ya vamos a ver la siguiente, a ver si se pueden borrar. Ahí. Ya. Siguiente laminilla. Entonces acá, ahora sí. Siguiente lámina, tenemos continuación. Entonces tenemos la letra K, que se usa para tiempo, no para constante, mucho, ¿ya? También se puede usar para time rate of change, como el radio de cambio del tiempo, como una variable de cómo va cambiando el tiempo respecto a otro.
o también se puede usar como estación de control. Letra L muy usada, de las más usadas. La L es nivel, ¿cierto? Acá era tiempo. También se usa como light, lo que son las luces. Y también se usa como low, lo que significa que es condición bajo, condición baja. Entonces la L se usa mucho. Podríamos tener, de hecho, un instrumento que se llama así. L, 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 01. Si encontramos este instrumento, ¿qué nos está diciendo este tag, este identificador? Es una mezcla de estas tres cosas, donde nos dice que la variable que estamos manejando aquí es level, es nivel, y tenemos acá un indicador, una luz que se va a prender, ¿ya? Una luz, básicamente el light son luces, son on-off, una luz que se va a prender cuando el nivel esté bajo. Sería una alarma. También podría ser por ejemplo, una L a L. La diferencia está en que aquí me dice que es una alarma, entonces esa alarma podría ser un dato en una pantalla, por ejemplo HDMI u otro, y aquí esta L me dice que es una luz, ¿ya? Una luz que usted va a ver el destello en un tablero, en una consola, etcétera. La M está disponible y se usa como condición intermedia o middle. Sería condición medio, por ejemplo, medio o intermedio. La N completamente disponible para el usuario, ¿no? No está definida, así que usted la puede usar para alguna variable que no tenga considerada. Por ejemplo, podría ser, no sé, potencia reactiva, que usted necesite medir potencia reactiva. En su planta podría usar esa letra, la letra N, por ejemplo, ¿ya? Porque no está definida. Y usted en su simbología propia la definiría como potencia reactiva. La letra O, de nuevo, definida por el usuario, pero acá se usa como orificio o restricción. Se usan en algunos puntos elementos que se llaman placa orificio para lo que es medir flujo, ¿ya? Y también se usa mucho como condición de abierto, condición open. Así que esa la va a encontrar de esa forma. Continuemos. P, ampliamente usada, presión, y también se puede utilizar como un punto de test o prueba en algunos instrumentos, sobre todo estos que trabajan por presiones, con gases, con líquidos. Hay puntos de prueba donde yo instalo un instrumento calibrador, patrón, para contrastar, comprobar cómo está midiendo el instrumento que está montado de base. La Q ahí tenemos para lo que es quantity, cantidad, o también se usa para lo que son en realidad la misma función, lo que es totalizador. Ya yo podría tener un totalizador de litros. Entonces yo en una tubería voy a medir, ¿ya?, un QT, por ejemplo. O podría ser un FQ, flujo Q, totalizador. Entonces lo que está haciendo este FQ va desde por ejemplo, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, va a registrar toda la cantidad de litros que han pasado por esa tubería, ya como un medidor, como el medidor que tenemos a la entrada de nuestra casa, que va marcando el consumo desde que se instaló el medidor. Todos los meses sube esa cosa. Entonces, la compañía, ¿qué es lo que toma? La lectura del mes antiguo y la lectura del último día, y con eso calcula la diferencia y te factura. En instrumental eso se puede hacer en forma automática, y los instrumentos vienen preparados para poder hacer eso.
Letra R, radiación, ¿ya? Para instrumentos que se usan, que emiten ondas, ¿ya? Que permiten, por ejemplo, en una tubería ver qué pasa adentro de la tubería sin tener que intervenir, lo que son estos elementos radioactivos. Se usan mucho en minería. Mecánica de suelos también para hacer algunos estudios en el hormigón. Y también se usa bastante lo que es récord, lo que sería grabación, ¿cierto? Grabar. Si yo quiero grabar, almacenar una información, voy a tener un instrumento que va a tener una letra R como segunda letra, por ejemplo, un TR. Sería un elemento de temperatura que tiene la capacidad de grabar, estaría almacenando, tiene una memoria. Y también la condición de run, de que arrancó un sistema. La letra S puede ser múltiple uso, podría ser velocidad o frecuencia, ¿cierto? Speed o frequency. También se usa en algunos instrumentos de seguridad como safety, y donde se usa más, y eso va a ser súper común en el caso de nosotros, es lo que son los interruptores, ¿cierto? Todo tipo de control generalmente tiene una alternativa de control manual, entonces todo lo que sea manual o sensores on-off van a ser switch, y ahí vamos a tener una S. Y también en la condición, digamos, antagónica a la condición de run, de activado o corriendo, la condición de stop, detenido. Esas dos son más o menos similares. Continuamos. Y las últimas letras serían, vamos a partir aquí, la T, como les dije, de las que más se usa, porque es para medir la temperatura, y también muy usado en todos los sistemas, de las letras más usadas, transmisor. ¿Ya? Esta, junto con el controlador y el indicador, son de las más usadas. La U sería tener algo así como un multímetro, un instrumento que puede leer más de una variable, un analizador de redes eléctricas, por ejemplo. De tal forma que podría medir más de una variable o también realizar más de una función, donde justamente un multímetro, un multitester que tenga una salida de datos, sería un instrumento multivariable, o un analizador de redes eléctricas también, u otro, mecánico, analizador de vibración, etc. La V también se usa mucho, no tanto por el tema mecánico, aquí está como lo que es vibraciones desde el punto de vista de análisis mecánico, en los equipos, los motores, etcétera, pero también se usa mucho para lo que son como segunda letra, lo que son las válvulas. Y las válvulas son los elementos más usados en lo que son plantas industriales para realizar control. Se usan válvulas y motores, esos son los dos elementos más usados en cualquier proceso industrial, porque con la válvula usted puede controlar un fluido en una tubería, puede controlar el gas en una tubería, vaciar un estanque, direccionar, hacer que haya un mayor o menor caudal, volumen, y con eso inyectar combustible en un, no sé, en un generador, eh, regular la cantidad de presión en un sistema, etcétera. Así que esa variable la vamos a encontrar presente en muchos sistemas. Lo que es fuerza, ¿cierto? Peso, o lo que la W, lo que es fuerza o peso, o lo que se llama una rueda o un sistema de prueba giratorio. XZ, si se fijan, está clasificada y se usa como segunda letra para lo que son los ejes. Eje X,
eje Y y eje Z para lo que es control de posición, lo que es robótica, pero la X como primera letra no se usa. La Y se usa bastante, sería como primera letra para un evento, o como segunda letra se usa mucho para lo que es un relé, un auxiliar device, por ejemplo un FY, que lo vamos a ver bastante, sería un relé, un dispositivo auxiliar, no un relé exactamente igual que eléctrico, pero un dispositivo auxiliar para controlar flujo. Y para terminar este largo recorrido, la letra Z como primera variable se puede ocupar para lo que es determinar posición o dimensión. Y también para eje Z. O en algunos casos también se usa para lo que son los actuadores, que determinar, por ejemplo, una válvula, el elemento que abre y cierra la válvula, determinar la posición. Ahí se puede usar la letra Z. Entonces, facilito, ¿cierto? Estamos como para que saquen una hoja ahora y hagamos una prueba. Ah, No escuché ni a favor No sé, profe. ni a favor ni en contra, ¿eh? Lo cual es profe, bueno. Yo esperaría que hacer un no, así que estamos 50 y 50. Podría ser para la próxima clase. Me parece profe, muy, una muy consulta. buena idea, Que una deje el interrogación. power ahí. Claro, tampoco no, pero tampoco sí. Ni lo uno ni lo otro. Ya, veamos algunos ejemplos, sí, tampoco es la idea. No, esto lo vamos a evaluar, pero a través de una tarea, de tal forma que usted tenga que desarrollar un plano, y con el plano y esto usted al lado va a ir colocando las letras, el número, armando los lazos, ya, no de memoria, no tiene mayor sentido hacerlo de memoria. ¿Mm? Así que dicho eso, veamos lo que viene, que ahí vienen Mire, unos ejemplos. profe, una consulta sobre los números. ¿Qué relevancia tienen? Los números que están acá indicados, Sí. estos entre paréntesis son, digamos, indicaciones de la normativa que apuntan a algunos conceptos en particular de a dónde se usan. Por ejemplo, este se usa comúnmente en industria química, se usa en analizadores de Ah, ya. vibraciones. Claro, la norma es O una sea, norma. para saber que están normalizados los... Sí, son recomendaciones. O sea, aquí en esta columna te dice se pueden usar de múltiples formas, pero en la práctica se usan de cierta forma más común. Entonces ahí te indica, esto se usa comúnmente en la industria, por ejemplo, la C para conductividad, la D para densidad, aunque acá no está definido, recomienda, o te dice. Ah, ¿Ya? ya. Vale, profe, Es como para una aclaración adicional, porque como tiene más de una salida, más de una alternativa de aquí te dice, bueno, se usa más en este caso o en este ámbito, no sé, en industria minera se usa de esta forma, en industria eléctrica de esta otra forma, etcétera. ¿Ya? Respecto de las alarmas, respecto de las alarmas, aquí aparecen condiciones, se mezclan letras, entonces aquí lo anterior lo vamos a ver aplicado. Por ejemplo, cuando aparezcan dos H, sería una condición muy alto. Podríamos tener esto, un T, S, H, H, con su simbolito, obviamente, no la voy a dibujar aquí, ya, pero la voy a dibujar ya. Eso se supone que es una circunferencia. Un TSH 01. Retrocedamos en el tiempo. Busquemos qué es lo que es la T, ¿se acuerdan? La T como, porque aquí primero veamos en el espacio. ¿Cuál sería la variable? La variable es la primera letra. Eso es lo que estamos controlando y midiendo. Entonces la T, Un sensor de temperatura. temperatura. Después tenemos que ver la segunda letra, que en este caso corresponde a la S. Si nos devolvemos, porque si eso. Es un Claro. switch. Sí, la S. Estoy con problema aquí con el teclado. La S no es primera letra, así que no es ni velocidad ni frecuencia, ni seguridad. En este caso es un switch, tampoco es stop. Entonces aquí sería un interruptor. O el mouse, ¿dónde está el mouse? Por acá. Interruptor. Más que un interruptor,
en manual sería un interruptor, pero un interruptor que funciona no por presión de un operario, sino que funciona por una condición, que sería muy alto. Entonces va a ser un interruptor que va a funcionar cuando la presión exceda de un valor. O sea, lo que nosotros conocemos como en control eléctrico, un termostato. ¿Se fijan? Que sería en control eléctrico, sería, ese es el símbolo, así como es el de nivel, y ese es el de presión. Si estuviera asociado a un circuito de relés, contactores, lo veríamos así. Y este sería un interruptor de temperatura muy alta, termostato. Pero en un diagrama ISA se llamaría TS-HH. ¿Ya? Ahora, el termostato podría ser de alto o de baja. Podría ser aquí un TSHH, pero también podría ser un TSH solamente, o un TSL, o un TSLL. ¿Se fijan? Esta parte de acá está asociado con la condición que estamos midiendo. Y si ahora la T yo la cambio por una P, ¿qué sería? Si esa T la cambio por Presión. una P, presión. Y así vamos armando. Si fuera una L de level sería por nivel. Si fuera E sería voltaje. Si fuera una S sería speed o frequency, por alta frecuencia. Si fuera la V, vibraciones. Y esto es súper común, porque los sistemas de control vamos a tener condiciones de que se apague o se encienda algo cuando está muy alto, muy bajo, que sería el control por histéresis, ¿cierto? Por banda, o que se active una alarma, ¿ya? Pero estas condiciones las vamos a ver mucho, las vamos a utilizar ampliamente. Guardar esta laminita. Borramos. Next. Y ahí están, por ejemplo, lo que le estaba diciendo. En la segunda letra es el interruptor y combinaciones que aparecen acá, por ejemplo, LSH. ¿Qué sería ese? Un LSH. Un sensor por nivel alto, algo así. Sí, un switch, un interruptor. Un switch. Ah, un switch. Claro, es que aquí en instrumentación el sensor es como cuando mide un rango, ¿ya? Lo más correcto, en este caso el interruptor básicamente va a tener como dos valores, va a ser 0 o 1, está activado o desactivado. Entonces ahí hablamos más del switch. Del switch. Entonces sería un switch de nivel alto, un TSHH, lo vimos recién, sería de nuevo un switch de temperatura muy alta o de muy alta temperatura. Y acá tenemos un PSLL, que sería ¿qué es lo que sería un PSL? PSLL, disculpen. Un interruptor de presión de baja presión, ¿sí? De Sí. muy baja presión. De muy baja presión. Bien, sí, un interruptor de muy baja presión. ¿Ya? Eso se aplica para todas las variables, súper usado. ¿Ya? En la válvula aparece que ahí en el diagrama anterior hablaba de la letra Z. Entonces voy a tratar de hacer un dibujo relativamente decente, pero no tanto. Se vamos a dar cuenta. Ya, esa sería una válvula, así el símbolo como básico. Pero esa válvula en la práctica va a tener acá el cuerpo de la válvula, lo que se llama el body o el cuerpo de la válvula, y va a tener generalmente acá algún elemento que es el actuador. ¿Qué significa el actuador? Por ejemplo, podría ser, si fuese así redondo, sería un actuador neumático. Significa que acá yo voy a tener una entrada de aire y esa entrada de aire va a ejercer presión, y cuando se ejerce presión, este elemento que está acá se va a desplazar y dentro va a cerrar. Entonces en algún momento va a bajar lo suficiente para evitar el paso del fluido. Entonces yo voy a poner unos sensores ahora dentro del actuador, no de la válvula, para saber si la válvula está abierta o la válvula está cerrada. Aquí, si la válvula está abierta, este elemento debería estar arriba. Entonces yo, por ejemplo, podría censar la posición de este elemento que esté acá. Entonces yo podría poner aquí un Z abierta y acá
Entonces yo le podría dar la orden por el control, abra válvula. Entra el aire y después yo me cercioro con el sensor de la válvula de que la válvula se abrió. ¿Mm? Para eso se utilizan esta combinación que es muy particular. ¿Ya? Los switch de válvula abierta o el switch de válvula cerrada. Ya. Ejemplo. Hay varios ejemplos que desde flow transmitter, ¿cierto? Un transmisor de presión, un pressure indicator, level transmitter, level switch high, vibration switch high y los demás. ¿Ya? La válvula de flujo, también como les dije, de los que más se usan acá, el flow valve y todo lo que sea con transmisor. Transmisor de flujo, transmisor de nivel, indicador de presión, alarma de nivel, alarmas de vibraciones, temperatura, posición de válvula y un analizador con transmisor. Y N, por ejemplo, podríamos tener un ET, ¿cierto? ¿Qué sería un ET? En el ámbito de la instrumentación, no me voy a decir que es un extraterrestre. Transmisor de voltaje. Un transmisor de voltaje, pero también podría ser un extraterrestre. Tuvimos uno en primer año. Me imagino. Podría ser esto también, pero sin asustarse, miren. Sin asustarse, por favor. Un PDI. ¿Qué sería un PDI? Un rato. Presión, la E indicador y la D muy usado. El PDI o la otra alternativa es un PDT, es muy usado. ¿Qué es lo que es esto? Un medidor de presión, que lo que mide presión en 2 puntos. Mide en un lado alto y en un lado bajo y calcula una diferencia de presión, un delta P. Y eso se usa para medir flujo, se usa para medir nivel, se usa para medir caudal. Yo les puedo adelantar que vamos a tener una pequeña pruebita de esto, una tarea con nota, llámese prueba, y les voy a hacer una pregunta donde les voy a pedir que hagan cálculos con un PDI. Lo puedo adelantar desde ya y lo vamos a explicar también en un ejemplo. Next. Guardamos la lámina, borramos los dibujos. Ahí está, un PDT, un Pressure Differential Transmitter. Ya, y esta tabla resumen es para que esta sí que se la tienen que aprender de memoria. Entonces aquí, si nos fijamos, esto está muy bien estructurado y en esta línea de acá tenemos las variables, en esta columna, ¿cierto? Las variables, y ahí está cada una de las variables. Después, esta columna completa de aquí corresponde a lo que son los controladores. Y los controladores, a su vez, podría ser controlador exclusivo, si se fijan. Por ejemplo, aquí tenemos un FC. Pero al lado, este es exclusivo. Esa columna dice que ese controlador adicionalmente podría tener la función de indicación. Entonces podría ser un F y C. Y lo que me dice acá es que los controladores también tienen la capacidad de almacenamiento, de grabar. Entonces ahí sería un F, R, C. En el caso particular, cuando se trabaja con válvula, también podríamos tener ahí un F, C y la B de válvula. Entonces, si se fijan, los controladores existen básicamente de esos tipos. El controlador va a ser un controlador exclusivo, un controlador con indicación o un controlador con capacidad de almacenamiento. Y en el caso de válvula existen elementos particulares para las válvulas. ¿Ya?
pero podría ser casi igual que esto, pero ahora en vez de que tenga funciones, que tenga las funciones, pero que no pueda tener la capacidad de controlar. Entonces podría ser al revés, podría ser solo un FR o podría ser solo un FI, que es lo que están en esta columna, que son dispositivos de almacenamiento o lectura o indicación. Después, esta otra columna de acá son son los switch, ¿cierto? Entonces ahí tengo las tres condiciones o más combinaciones. Por ejemplo, que tenga para todos, tiene de nuevo vamos a seguir con la F. ¿Ah? Tiene un F, S, H, switch, flujo alto. F, S, L y podría tener las dos condiciones o podría F, S u otras más. Pero básicamente lo que tenemos acá son switch y condiciones de alarma. Y toda esa columna va mezclando siempre, sí, simplemente esas tres cosas y lo que va cambiando la variable. Después acá tenemos lo que son los transmisores. Y los transmisores exactamente igual que los controladores. Tenemos las mismas funciones. Entonces tendríamos un FR, pero en vez de controlar, transmite. Tendríamos un FI, pero en vez de controlar, transmite. Y esas son las tres, o un FT solo nomás. Después tenemos estos de acá, son casos especiales. Esos casos especiales dependen, por ejemplo, aquí dice solenoide, relé o dispositivos computacionales van a aparecer con una Y. ¿Ya? Solenoide, relé o dispositivos dentro del programa PLC. Tenemos los sensores, los elementos primarios, los que están midiendo, a eso le llamamos más sensor, y eso siempre a nivel de la letra E. Tenemos puntos de prueba, pero los puntos de prueba, por ejemplo, yo podría tener aquí son para variables bien particulares, por ejemplo, tengo un punto de prueba para flujo, punto de prueba para un analizador, un punto de prueba para presión, un punto de prueba para temperatura, ¿ya? De tal forma que yo pueda instalar algo que esté midiendo ahí en paralelo. También tenemos, por ejemplo, lo que son well o proof para elementos particulares, para nivel, para radiaciones, o lo que son dispositivos de vidrio, los Cloudy Base. Por ejemplo, tengo un BG, que sería un dispositivo de vidrio para poder ver un quemador, ver dentro de un horno, un FG, para poder ver en una teoría del flujo o en un estanque del nivel. Elementos finales, hay varios, ¿ya? De voltaje, y generalmente son todos asociados a válvulas. Y si se fijan en esta tabla, esta matriz o tabla, que es bien compleja, engloba en sí prácticamente todos los tipos de instrumentos que vamos a encontrar. Así que esta es la que nos va a salvar. Las líneas. Cuando nosotros queramos unir estos elementos dentro de los esquemas, vamos a usar distintas líneas, como por ejemplo de las líneas más usadas, neumática, eléctrica. Ya la eléctrica podría ser de alguno de estos tipos. Líneas de data link, o sería comunicaciones o red de datos. Tenemos también, por ejemplo, lo que son las señales electromagnéticas o sónicas, cuando tenemos un estanque, por ejemplo, y podríamos colocar uno de estos, ¿ya? Para medir acá un LE, un sensor de nivel, pero que sea ultrasónico, que manda una señal, la señal llega, rebota. Línea binaria eléctrica, cuando es binaria se utiliza la línea segmentada y se le coloca.
Ahora, esta no lo he visto que se utilice tanto. Yo veo que la línea eléctrica en general, la de esa forma ya se utiliza como línea binaria. ¿Qué significa binaria? Que va a ser 1-0. En este caso debería ser así. Y la línea eléctrica que se utiliza de esta forma es una línea que sería una línea análoga. O sea que va a poder transmitir un rango de valores. Respecto a los instrumentos también hay que ver algunas definiciones, como por ejemplo accesible, localización primaria, localización auxiliar, lo que es un display compartido o un controlador lógico compartido. Entonces, accesible aquí dice que está en terreno, el operador lo puede ver, puede ir y manipularlo. Primaria localización es que está en sala de control. Localización auxiliar puede estar en una segunda sala de control o dentro de un tablero auxiliar. Display o control compartido, lo que se conoce en inglés como el share display, share control, podría ser un PLC. Cuando es un control sería un PLC. Y cuando es un display sería una pantalla HDMI. Un controlador dedicado, podría ser un PLC, pero también podría ser un microcontrolador o un controlador dedicado. Y PLC ya sabemos que es un programable logic controller. Aquí tenemos otra tabla, la tabla 5.3.1, la ISA 2009. Y acá, ¿qué nos va a decir? De nuevo tenemos columna. ¿Ya? Si vemos esta columna, ¿qué es lo que dice? En este caso nos dice que son share display o share control, que podría ser en un PLC o un HDMI. ¿Ya? ¿De qué va a depender eso? De la función que lleve acá. Si es un indicador, será un HDMI, o es un recorder, será un HDMI, pero si es un controller, va a tener que ser un PLC. Acá dice primary choice, opción primaria o control básico, que es lo más común que nosotros usemos. Y esta segunda opción que podríamos llegar a usar, la trabaja como una opción de seguridad. Elementos que son funciones computacionales, serían estos de acá, y los elementos discretos, que serían los instrumentos propiamente tal, serían las burbujitas. Entonces, así uno diferencia el símbolo nos da esa información. Después, si se fijan, los símbolos tienen alguna información adicional, como por ejemplo estos no tienen ninguna línea, están como crudos, en blanco. Entonces, si están así, significa que están localizados en terreno. Si tienen una línea al medio, ¿se fijan? Si tienen esa línea al medio, están localizados en un panel principal. O controlador principal, en una vista frontal, digamos. Frontal. Ya sea dentro de un tablero o en una pantalla, según el... ¿Cierto? Porque eso no está dentro de un tablero, pero el instrumento está puesto en terreno, pero esto estaría en una pantalla. Si tiene una línea segmentada, sería igual que esa, pero en vez de una parte frontal, estaría en una parte trasera o interior. Podría estar dentro de un tablero, dentro de un programa. Acá, si se fijan, la diferencia entre estas dos, los símbolos son exactamente iguales, pero este tiene doble línea. Y como tiene doble línea, no está en una principal, sino que está en una ubicación secundaria, distinta a la principal. Y acá tiene doble línea y segmentada, sino que sería secundaria y trasera
o interior. Entonces, con esa información ya podemos discriminar el símbolo. Y con esto nos da, ya sabemos la variable, sabemos el número de lazo, y ahora con esto sabemos el símbolo. Y el símbolo nos dice si está en terreno, o en una sala de control, o en una sala secundaria, o dentro de un tablero, o afuera de un tablero. Guardar. Y acá las voy a pasar rápido porque son ejemplos de conexiones en este caso, si se fijan, ¿qué tenemos ahí? En el que marqué de rojo. ¿Qué estamos viendo? Tenemos un pequeño... Sí, dígame. Un transmisor de temperatura y un indicador de temperatura. Sí, justamente. La letra a lo mejor no está muy clara, pero yo la voy a maximizar. Por eso es el control de la válvula. Tenemos el TT, y acá tenemos un T y C. Entonces el TT sería el transmisor de temperatura. Ahí estamos midiendo la temperatura en una tubería. Generamos una señal en este caso, y esa señal iría a un controlador de temperatura, pero que a su vez tiene también la letra I, por lo tanto tiene un indicador. ¿Y cómo controlamos la temperatura? Supongamos que esto sea una tubería que viene acá de un... Vamos a hacer cuenta que aquí hay un horno. Y esta válvula en la entrada del horno y aquí se quema y se produce una llama. Entonces, claro, se aumenta la temperatura y aquí sale algo caliente. Si nosotros abrimos o cerramos esta válvula, entra más o menos elementos, combustible, y por lo tanto modificamos la temperatura dentro de ese horno, por decir algo. ¿Ya? Y así como este hay múltiples, múltiples ejemplos acá. Otro lo voy a pasar más rapidito. Acá algo similar, pero para lo que son elementos que miden presión, tanto sensores como controladores, como el PDI, el medidor de presión diferencial. Símbolos para medir caudal o flujo, lo que son los instrumentos. Acá tenemos, cada uno de estos es un instrumento distinto. Un instrumento tipo turbina, un instrumento tipo magmeter, que mide por efectos magnéticos, o un tubo pitot, o un rotámetro, o un tubo Venturi. ¿Ya? Lo que básicamente cualquiera de esos símbolos que nosotros veamos, que los vamos a tener también disponibles en simbología, debemos saber que lo que están haciendo están midiendo el caudal dentro del caudal o flujo dentro de alguna tubería. Acá tenemos símbolos de medición de nivel a través de vidrio, a través de transmisores, a través de controladores, con controladores alto-bajo, etcétera. Lo que son los símbolos de las válvulas más usuales, válvulas solenoides, válvulas de control neumático, válvula on-off de control neumático, y válvula de 3 vías, válvula mariposa, válvula, en este caso de bola, de ángulo, de globo, que básicamente ahí lo que cambia es la forma del cuerpo, de cómo se llama, la jaula también, que es lo que está dentro de la válvula, dentro del body, la jaula que es la que permite. Y en las válvulas también hay bastante, digamos, técnica, bastante ingeniería asociada. Uno cambiando esas piezas puede cambiar cómo abre la válvula. No piensen que las válvulas no abren todas así. Vamos a hacer un grafiquito simple aquí. Supongamos que la válvula acá es 0%, esto es la distancia, ¿ya? 0% y 100%. Entonces vamos a decir aquí, sería la abertura versus flujo. Claro, hay válvulas que son así, donde 100%
corresponde a 100% y 50% corresponde a 50%. Y esas serían válvulas que son completamente lineales. Pero también existen válvulas para algunos casos que son de esta forma. O que son de esta forma. Si se fijan, la válvula que está en color azul, ¿cómo se va a comportar? Basta con que se abra, por ejemplo, un pequeño porcentaje, que se abra un 20%, y ya se abrió un 60%. ¿Qué significa? Que con un pequeño recorrido de la válvula, del actuador, la válvula permite un gran flujo. Y la amarilla es al revés, pues. La amarilla se tiene que mover, supongamos, un 60% para recién mover un 20%. ¿Y eso de qué va a depender? De la variabilidad del fluido que estemos controlando, del gas. Si es muy variable, vamos a tener que usar ya una válvula que se llama esta curva Quick Opening, de apertura rápida. ¿Ya? O una lineal si queremos un control lineal, o una de apertura lenta. Entonces, eso tiene que ver con la actuación de las válvulas. Letras especiales en válvulas, como les dije, en las válvulas vamos a encontrar bajo ella indicado qué pasa cuando la válvula falla, y aquí vamos a encontrar condiciones como FC, como FO o como FL, que son que ante una falla en la válvula, en la neumática, si falla el aire, ¿cómo queda la válvula? Queda cerrada, queda abierta o queda en la última posición, si estaba abierta, sigue abierta, si estaba cerrada, sigue cerrada. Eso depende de cómo se diseñó la válvula y cómo se diseñó, cuál es la que requerimos en cierto sistema. Ya, ahí tenemos un ejemplo de de un lazo de control, que por ejemplo acá tendríamos un estanque. ¿Qué es lo que sería este? Es un LC. Este es el LC01. Aquí el flujo va así. Aquí tenemos una bomba de impulsión. Ahí tenemos un LC01. Pero antes del LC01, ¿quién está midiendo aquí dentro del nivel? Este LT. Este sería un transmisor de nivel. Y aquí está el controlador de nivel. El controlador de nivel, si se fijan, aquí tenemos una señal eléctrica. Y esta señal de acá es una señal de software o red de comunicaciones entre el controlador de nivel y Ken, y un FC, un controlador de flujo. Y el controlador de flujo a su vez también está recibiendo la información desde un FE. La E es el sensor de flujo. Es el sensor. El sensor va a un transmisor de flujo. Ahí ya tenemos una señal eléctrica. En este caso es normalizada. Vamos a suponer que son 420 miliamperes. Llega al controlador. El controlador también genera una señal eléctrica a un FY, un relé o un actuador de flujo, y este actuador de flujo lo que modifica con un convertidor IP, ingresa corriente y sale presión de aire, y con eso lo que actúa es una válvula, en este caso que es una válvula neumática. Y ahí está FB, una válvula de control de flujo, y ante una falla, esta válvula permanece, si falla el aire, queda open. ¿Ya? Toda esa información está presente
ahí en el, en el esquema. Consultas para saber si es que están presentes. Está muy silencioso hoy día. Al menos con ese ejemplo queda bastante más claro. Es que este ejemplo es clarísimo, pero veamos, por ejemplo, una lámina de una planta industrial. Ah, pero con eso es otro nivel al tiro. Sí, así nomás va a ser la prueba, ¿cierto? No, no, así va a ser como esto. Sabe que Hay que aprender a caminar para poder correr. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un proceso minero. ¿Mm? No se ve, profe. ¿No se ve? No, todavía está la diapositiva. Déjeme ver. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un proceso minero, unos sistemas que se llaman, son espesadores de relaves de concentrado, son unos estanques gigantes donde van un arrastro, unas paletas, van moviendo y van retirando el agua y separando, digamos, lo que es el cobre, el concentrado de cobre del agua, tratando de que quede el cobre lo más puro posible y lo van pasando a los siguientes procesos. Entonces, esos son los estanques, esos que se ven ahí son las rastras, SM1 y M2 son los motores, ahí están las bombas con su TAC 340 PP107. Esos símbolos que están acá son los símbolos de los elementos hidráulicos presentes, válvulas antirretorno, sellos, etcétera. Y acá ya tenemos parte eléctrica o instrumentista. Entonces, por ejemplo, ¿qué podrían decirme de este que está aquí? Aquí hay una especie de estanque o algún acumulador, ¿cierto? Entonces, este estanque tiene un P y la P, ¿qué es lo que era? Presión. Presión. Y el I es un indicador de presión. ¿Ya? Y por el lado de acá tenemos un LI, un indicador de nivel. Sí, y tenemos también aquí un LS, un level switch, un interruptor de nivel que puede disparar por alto y bajo, porque tenemos, en este caso el LI está midiendo ambos niveles, alto y bajo, y con eso dispara. Y todos los estanques aquí tienen el mismo sistema. Aquí al parecer estos estanques están a presión, están presurizados, no están abiertos, no están a presión ambiental, por eso está midiendo la presión. Y aquí debe haber una válvula antirretorno para que la presión vaya en un puro lado. Acá, por ejemplo, tenemos un PSL, un Pressure Switch Low, un interruptor de presión baja. Si en esta tubería baja la presión, va a una condición de seguridad. Se fijan que está el rombo, ¿ya? Aquí está el círculo, está en terreno, esto es un rombo, una condición de seguridad que lo que hace es una acción, la I es una acción, y dispara una alarma de presión baja. Y este lazo de control tiene el número 3420. Acá hay otro, por ejemplo. Es lo mismo, pero en este caso es un 3422. Acá, no, estos son relativamente simples, si se fijan, hay algunas condiciones, veamos otro. No es lo mismo casi, la misma, lo vamos agregando un par de... Uno más entretenido. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar el... Aquí está
la indicación, en este caso en el índice de plano, se fijan, están los tag, el ítem, el tag, el número del plano que está y qué es lo que hace. Entonces también yo aquí un D y T, la D dijimos que estaba libre, pero aquí la usan para medir la densidad, en este caso descarga de relave en un espesador y el equipo en particular en el que se está utilizando. Otra vista de los mismos equipos, pero desde el punto de vista físico, con las cotas y las medidas. Estos equipos no alcanza a verse aquí la dimensión, pero son de unos 40, 50 metros de, de diámetro. ¿Ya? La dimensión del equipo. No, este plano no era tan... se ve complejo porque tiene todas las tuberías, los elementos presentes, pero hay muchos elementos que se va repitiendo. Y lo que también debemos aquí tener claro son las indicaciones de la ubicación, hacia dónde van las señales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Respecto a la simbología de los equipos que se van a utilizar, los equipos no tienen simbología estándar, van a depender de los procesos, se fijan, pero hay cosas relativamente que se van a usar siempre: condensadores, intercambiadores de calor, evaporadores, lo que son los hornos, lo que son las bombas, lo que son, por ejemplo, torres separadoras, lo que son plantas químicas, estanques de distintas formas, estanques, por ejemplo, estanques féricos, los que son de alta presión, los estanques féricos, los estanques cilíndricos son de alta presión, estos cilíndricos férico horizontal. Equipos que se usan en terreno, el agitador, filtro, horno rotatorio, molinos, rodillos, tornillos, precipitadores, correas transportadoras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y para terminar, respecto a lo que son los bloques lógicos que se usan en lo que son los diagramas de control, habíamos conversado ya en la lámina anterior, lo que son los bloques lógicos AND, OR, NOT, o lo que son los SR, que serían los set reset que usamos en programación. En los bloques de control no sale explícitamente el programa de los PLC, pero salen indicaciones de cómo funcionan los procesos para que nosotros podamos entender. Lo mismo salen de la representación de los controladores PID para que los podamos nosotros interpretar. Y acá, por ejemplo, tendríamos un sistema de control simple. Si se fijan, acá tenemos medición de nivel. ¿Ya? Tenemos la medición de nivel en un estanque, medición bajo sobre un nivel de, es decir, sobre 7, bajo 7 pulgadas en este caso, dispara una alarma de LSH o LSL. Esa alarma lo primero que hace pasa por un negador. Por lo más probable que esto sea normalmente cerrado. Entonces, como es normalmente cerrado, aquí siempre va a haber un 1. Cuando pase por el negador, acá vamos a tener un 0. ¿Ya? Y acá tenemos 20 sec de I. Significa que tenemos un temporizador de 20 segundos. Y si esta condición de alarma permanece por más de 20 segundos, tenemos dos entradas. Aquí tenemos una compuerta OR. La alarma dispara por condición de nivel bajo o por condición de nivel sobre. ¿Ya? Si se pasa en cualquiera de los dos niveles, pero se tiene que pasar, en este caso, 7 pulgadas y esa falla tiene que ser mayor a 20 segundos. Con cualquiera de esas dos condiciones, que es lo que dice acá, LA, hay una alarma de nivel y al mismo tiempo esa señal también viaja junto con otras posibles señales a un disparador de un boiler, ¿ya? Y ¿qué es lo que hace? Aquí, digamos, otro equipo, el trip, le avisa que debe ser el equipo que viene a continuación, de tal forma que el equipo que viene a continuación
se entera de que hay una falla en el equipo que está relacionado con él, de tal forma de operar. ¿Ya? Y eso es todo lo que está acá. Si se fijan, todo esto que está acá son alarmas y condiciones de, y con esto yo podría implementar el programa en cualquier PLC. Y lo otro que tenemos por este lado son J. A ver si alguien se acuerda lo que era la J. Potencia. Potencia, ¿no? ¿Cierto? La J venía del Joule, ¿cierto? Y era de potencia. Entonces tenemos un switch de potencia. En este caso, más que un switch de potencia, sería por sobrepotencia. Es como cuando hay una sobrecarga. En ambos casos. Cuando cualquiera de estos dos equipos se sobrecargue, de nuevo tiene la lógica negada. O sea, estos son normalmente cerrados. Si hay una sobrecarga, este NOT lo va a transformar en un 0. Entonces, si aquí cambia la sobrecarga, ve un 1. Y si hay una sobrecarga en cualquiera de los dos equipos, automáticamente dispara una alarma de que hay una falla en ese equipo, en el CCS. Y aquí hay una falla en el BMS, nos indican. Y cualquiera de las dos señales, en paralelo con la anterior, ¿qué es lo que hacen? Detienen ese mismo equipo. Y de esa forma nosotros podíamos ya dibujar un diagrama de control simple y con un diagrama lógico implementar el programa en un PLC y un diagrama de control simple, que es la parte del curso que empezamos ya en unas 2 o 3 semanas más, empezamos con la programación y yo ya voy a entregar las tareas de esta forma, con bloques lógicos y los dibujos con diagrama PID. Y yo lo que les voy a pedir a ustedes es completar alguno de ellos. Podría ser que yo a través de palabras indique las instrucciones para que ustedes desarrollen el diagrama lógico, ¿ya? También para que ustedes les dé el diagrama PID y ustedes con el diagrama PID completen ese diagrama PID y posteriormente realicen el programa en el PLC, o sea, el sistema completo de automatización, ¿ya? Así que con esa lámina terminamos esta primera parte que correspondía a introducción, bueno, segunda parte de introducción y ahora ya lo que es la norma de instrumentación para poder interpretar lo que son los planos. Vamos a guardar esto. Y lo que viene a continuación ya para la próxima semana serían esto que también se lo puede dejar ahí en el aula, que son los tipos de señales de instrumentación, así que si le pueden echar una mirada, aquí ya vamos a tener que hacer cálculo, desarrollo matemático, algunas ecuaciones simples de pequeños diagramas de control. ¿Ya? Así que eso sería, jóvenes, nos estamos viendo la próxima semana. Esté muy bien, Ya, hasta profe. luego. Chau. Almorzar se ha dicho que estoy sobreviviendo